Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Néstor Fariña. Hoy les estaré hablando sobre un proyecto sobre la discapacidad visual, un brazalete que sirve para el desplazamiento de dichas personas. El título del proyecto, CIECNET, dispositivo sensorizado para la discapacidad visual y su impacto en proyectos universitarios. Bueno, la discapacidad visual es la disminución o la pérdida de la capacidad de la vista. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, más de 2.200 millones de personas sufren de discapacidad visual. Esto se podría reducir a la mitad de personas si se hubiese consultado o ido junto a un oftalmólogo que son especialistas en enfermedades de los ojos. Acá en Paraguay también la discapacidad visual es la más frecuente. Según la INE, que es la encargada de realizar estas estadísticas, más del 22.1% de personas sufren de discapacidad visual. Esto significa que en cada hogar de Paraguay hay por lo menos una persona con dicha discapacidad. Estos son algunos de los problemas que afrontan. Uno de ellos es la comunicación. A ellos les complica comunicarse con otras personas. Incluso las personas que tienen el sentido de la vista no le quieren dirigir la palabra simplemente por no tener el sentido de la vista. Y esto ocurre que ellos se aparten de lo que sería la sociedad y no se puedan integrar. Tecnologías accesibles. Hoy en día hay muchas tecnologías muy avanzadas, pero lastimosamente son muy costosas. Infraestructura. Esto acá en Paraguay no tenemos una infraestructura buena para las personas con discapacidad visual. Esto va acompañado también en respetar las señales. Por ejemplo, respetar señales de semáforo en rojo. Una persona normalmente no se respeta acá y lo que ocurre es que las personas con discapacidad visual estén en peligro siempre. Y el desplazamiento, nuestro proyecto está relacionado a este punto, en un brazalete para el desplazamiento. Las personas con discapacidad visual utilizan el bastón para moverse de un lugar a otro, ya sea para dar golpes, detectar obstáculos, incluso para defenderse de cualquier peligro. Entonces el bastón sería la mejor herramienta que hay hoy en día. Este sería nuestro proyecto. La idea es no enfocarnos en las tecnologías que tiene, no son tecnologías muy avanzadas, son tecnologías para fines didácticos prototipados, sino en la idea que tiene, en complementar al bastón y ayudar en su desplazamiento. Estas son algunas de las herramientas que utilizamos para hacer eco también de las tecnologías de software libre y hardware libre. Está el software IDE de Arduino, la cual realizamos todas las configuraciones, las funciones básicas que va a tener el brazalete. FreeCAD para el diseño en 3D. Es muy parecido a lo que sería el SolidWorks Inventor. La ventaja que tiene es que es de código abierto y trabaja directamente con el objeto. Al trabajar directamente con el objeto, renderiza más rápido y es compatible con varios computadores de bajos recursos. Tinkercad circuito, nada más utilizamos al comienzo del proyecto para probar algunas placas que no teníamos a mano. Acción Light para el esquema general del proyecto. Inkscape solamente utilizamos para el nombre del brazalete, vectorizar y pasar el diseño 3D, y Cura diseñamos o configuramos los parámetros del brazalete, de cómo queremos imprimir. Bueno, lo primero que hicimos es buscar proyectos similares. Trabajamos con la asociación ACAT, que es la Asociación de CEO de Alto Paraná. Presentamos dos proyectos, uno de ellos es la pechera con sensor. Descartamos esa opción porque mencionan ellos que tienen que hacer un giro completo para detectar un solo obstáculo. Presentamos también las gafas con sensor. Descartamos también por la incomodidad de las vibraciones y pitidos en la altura de la cabeza, y optamos por un brazalete que complementa súper bien con el bastón. Buscamos tecnologías, en este caso nuestro producto estrella es la placa Arduino Nano, que es un hardware libre. Las tecnologías que no encontramos, anotamos una parte para poder subsanar más adelante. Estas dos tecnologías no encontramos en el mercado nacional: el lector de voltaje y el circuito balanceador de carga. El lector de voltaje, leemos el voltaje y avisamos a las personas con discapacidad visual el estado de la batería, por vibraciones, por pitido o por LED. Y el circuito balanceador de carga, como el brazalete tiene dos pilas de litio conectadas en serie, una vez que estén conectadas en serie, sí o sí necesita un circuito balanceador de carga que administra esa energía que carga. Si no tiene, lo que va a ocurrir es que se sobrecaliente una pila o los dos. Y acá se observa la tecnología subsanada. Esta tecnología pueden utilizar por este circuito sin ningún problema en su proyecto donde requieran cargar una pila, dos pilas, sin ningún problema. Realizamos la prueba de cada uno de los componentes.
pasamos al diseño esquemático, que utilizamos una plataforma gratuita que es EASY Online. Y este sería el diseño general del esquema. Está el Arduino Nano, el sensor, que en este caso funciona como nuestro ojo para el brazalete. Y este sería el diseño. Acá se encuentra lo que sería el nombre del brazalete, Sietnex. La idea surgió de los integrantes de la asociación acá, la cual menciona de que si se llega a implementar un brazalete, una pechera o un bastón inteligente, que incluyamos sus nombres. Es decir, si una persona con discapacidad visual se llama Néstor, la mía palabra en braille. Ese pequeño detalle cumplimos con ello. Se imprime, se monta y luego pasamos a la parte de programación, que no tiene mucha ciencia, ya que trabajamos con Arduino, una placa muy limitada. Solo para mencionar que no utilizamos delay, el Arduino trabaja de arriba para abajo, las instrucciones lee de arriba primero, luego abajo. El delay lo que hace es interrumpir procesos y la idea es detectar obstáculos y avisar de manera rápida. A la izquierda se observa que no utilizamos librerías, nada más cálculos simples y cálculos resumidos. Esta sería la estructura MIGIS. Acá se define el tiempo de espera y el tiempo de ejecución. Y en este caso es el estado de la batería en una carga completa, por esa razón están todos apagados, 255, 255, 255. Y acá se enciende que equivale a que la carga del brazalete está en carga completa. Nada más para mencionar de que toda esta estructura está en todo lo que requiere tiempo en el brazalete, ya sea para los pitidos, para las vibraciones, etc. Doctor Néstor, disculpe, la pantalla no se está llegando a visualizar. ¿Cree que por favor podría compartir? Sí. Muchas gracias. Ahí se observa. ¿Se está observando? Ahora sí. Pero bueno. Este sería el diseño, nada más para resumir todo. El nombre del brazalete, la cual va a tener la persona que va a utilizar. Es un pequeño detalle que cumplimos con ellos. Este sería la estructura. No utilizamos delay, porque el delay lo que hace es interrumpir procesos. Utilizamos esta estructura, que es la función MIGIS. Primero se define el tiempo de espera y luego el tiempo de ejecución. Todo esto nosotros programamos donde requiera tiempo, ya sea para vibraciones o por pitidos. Este sería el funcionamiento, el resultado. Este ejemplo que ven en pantalla es una persona, o sea, el ejemplo en sí fue dicho por los integrantes de la asociación, la cual mencionan que a medida que ellos esperan el colectivo o el bus o a otra persona, lo que ocurre es que siempre hay personas que se presentan enfrente de ellos y no le quieren dirigir la palabra. Entonces, lo que hace es que, como la persona con discapacidad visual utiliza el bastón para detectar obstáculos, golpea a la persona que está enfrente y ocurre el incidente. Entonces, para evitar esto, podría funcionar sin ningún problema este brazalete, incluso para dar una conversación inicial. Estas son algunas de las pruebas que realizamos: la prueba del árbol, la prueba de la pared, la prueba de la batería. No realizamos muchas pruebas, ya que el brazalete en sí no tiene inteligencia artificial. Son nada más componentes muy básicos y muy comerciales. Lo que hace el brazalete es detectar obstáculos y avisar por vibraciones y por pitidos. A medida que se acerca, vibra más; a medida que se aleja, vibra menos. Lo que no va a hacer el brazalete es que le va a decir es un árbol, es una pared, etc. Nada más por vibraciones y por pitidos. Este sería un manual de Embraer. Nos ayudó otra asociación, que es la asociación ASIP, que menciona dos puntos, que sería el de cómo encender el brazalete y cómo utilizar los modos. Para que vean la posición del brazalete, la persona con discapacidad visual lo que no va a hacer es que cada rato alzar su brazo, no. Lo que se va a centrar en su bastón y va a tener mucha más información de lo que tiene con el bastón, que sería junto al brazalete. Este sería para que vean la posición donde está el brazalete. Un pequeño recorrido con los integrantes de la asociación.
A la derecha se observa el encargado de la asociación ASIP y a la izquierda mi amigo con ceguera total utilizando el brazalete. Bueno, finalizo diciendo que el brazalete en sí funciona en realidad. Es un brazalete que no tiene muchas tecnologías, son tecnologías para fines didácticas, pero imaginemos implementar con tecnologías mucho más precisas, ya sea en vez de un sensor ultrasónico utilizar un sensor mucho más preciso, en vez de una placa Arduino utilizar otro tipo de placa mucho más avanzado, o utilizar procesadores e incluir muchas más tecnologías. El tamaño en sí también depende mucho de la tecnología que utilizamos, que son comerciales, por eso es muy grande, y así poder ayudar a más personas con discapacidad visual. Muchas gracias. Cualquier pregunta con respecto al proyecto, estoy para responder. Bueno, como ya mencionaron, el texto que voy a presentar hoy se llama La construcción de contenidos educativos digitales para redes sociales, TikTok en la educación superior. Bueno, cabe destacar que este trabajo está concentrado en la reflexión, en la búsqueda, análisis y reflexión sobre cómo construir contenido educativo para el ámbito digital, en este caso para TikTok. Bueno, cabe destacar que es un recorte este trabajo sobre lo que se encontró en cuanto a los contenidos, a la producción de contenidos educativos. Como bien escucharon, yo vengo del área de la pedagogía y doy clases en la licenciatura en pedagogía. Bueno, esto me hizo realizar un ejercicio en un grupo de tercer semestre de enfoques socioeducativos de América Latina con un libro que es de Adriana Puigros, que se llama De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Entonces, la intención era de que el texto fuese... Ay, la intención era de que el texto se pudiera socializar el contenido y en una red social que sería ¿no? La plataforma de TikTok. Cuando hicimos este ejercicio, costó mucho trabajo a mis estudiantes. En primera, porque decían que unos decían que no tenían TikTok, otros, pues pudimos observar que lo utilizaban para el entretenimiento. Y bueno, este ejercicio me hizo pensar la actividad, repensarla y bueno, les voy a presentar un poco la metodología de esta investigación, pues es de corte documental. Y es un proceso metodológico de enfoque cualitativo que se encarga de seleccionar, recopilar y concretar información mediante los instrumentos de fuentes de información, tanto tradicional como digital, sobre un objeto de estudio que permite un campo de conocimiento, en este caso el campo del currículum, en su área de construcción de contenidos, saberes, conocimientos, y delimitándolo a contenidos educativos digitales para redes sociales. Bueno, en esta indagación... Doctora Erika, disculpe, bueno, ¿podría ¿sí? presentar su pantalla completa para poder visualizarla, por favor? Ok, ¿Listo? muchas gracias. Gracias, Edward. Gracias. Bueno, la pregunta... ahí se me movió. La pregunta de investigación es cómo producir contenido intelectual para la sociedad en general y socializar el conocimiento para todas y todos los sujetos sociales que quedan por múltiples razones excluidos, rechazados o han abandonado la formación profesional que brinda el nivel superior. Bueno, esta es mi pregunta central en este trabajo ya avanzado, porque el principio tenía que ver con esta experiencia y con esta indagación. Y bueno, esta indagación me hace encontrar que en el área de la construcción de contenidos educativos, en el área de pedagogía,
no hay mucha producción, ¿no? Y bueno, me gustaría dar lectura a un trabajo de investigación de colegas de México, de la Universidad de Quintana Roo, y bueno, esta sería como una conclusión en mi marco teórico y en mi revisión documental. Cabe destacar que investigaciones señalan que la formación en construcción de contenidos intelectuales para contextos educativos digitales y redes sociales son los menos trabajados en la formación en el nivel superior. Y aquí cito a las colegas. En el caso de la Universidad de Quintana Roo, ubicada en el sureste de México, se realizaron estudios previos orientados a describir el nivel de competencias digitales, tanto del estudiantado como del profesorado. Entre hallazgos, la creación de contenidos digitales fue una de las áreas de competencia menos desarrollada de acuerdo en el marco común de competencia digital docente. Entonces, cierro la cita. En esta situación, pues me doy a la tarea, ¿no? De entonces empezar a reorganizar la clase. Ahora, esta primera experiencia tiene un año. Esa experiencia me hizo alrededor de 8 meses andar buscando cómo se construye el contenido, ¿no? Y entonces esta ponencia tiene que ver con algunos elementos que nos permiten en el campo de la pedagogía y de la educación traer elementos para enseñar a construir contenido educativo digital, porque lo que construyen nuestras y nuestros estudiantes cuando se les pide hacer un TikTok o un video para alguna otra plataforma o hacer un tríptico, pues parece que no saben hacerlo desde el contenido, ¿no? De la bibliografía dada o de las reflexiones que surgen de la bibliografía dada y que solamente hacen para el entretenimiento o para cumplir con la tarea, ¿no? Con el elemento evaluar. En esta búsqueda voy a hablar un poquito sobre la cuestión de la discusión de cuáles son los elementos a rescatar para desarrollar las competencias para la construcción de contenidos educativos digitales. Voy a leer un poco. En las contemporáneas modalidades educativas análogas, sincrónicas, asincrónicas y digitales, el profesorado debe actualizarse y ocupar la función de interventor creativo en los procesos de enseñanza para que el estudiantado desarrolle competencias básicas necesarias en el uso, utilidad y aplicación de recursos digitales y desarrolle procesos creativos donde las competencias se articulen en favor de construir contenidos educativos para las redes sociales e ir trazando la creación de una cultura para la sostenibilidad. Aquí cabe destacar que también uno de los rubros dentro de este trabajo, pues es socializar el conocimiento, como decía mi pregunta, para las personas que quedan por cualquier motivo fuera de los recintos escolares, ¿no? Y es uno también de los rubros en los objetivos de desarrollo sostenible, que sería en el 4 sobre educación de calidad y donde habla sobre la inclusión de todas y todos, pues, los ciudadanos. El profesorado debe incluir a todas y todos los sujetos educativos que están en un sistema escolarizado, pero también incluir a las y a los ciudadanos pensándolos como sujetos en vías de procesos de formación. Para lograr esto se apuesta a utilizar las redes sociales y en específico TikTok. A continuación nos permitimos proponer líneas temáticas de desarrollo de competencias. La primera, competencia a desarrollar, es la del estudio mediante la lectura e investigación, lo que hace que el estudiantado tenga que ser autodidacta y esta sería la segunda competencia, ¿no? Que sería el autodidactismo. La tercera competencia a desarrollar es la reflexión didáctica sobre los dispositivos y sus aplicaciones en el campo educativo, lo cual alfabetizar digitalmente al estudiantado involucra, y esto indica la cuarta competencia, el uso de la tecnología digital para el propio proceso formativo.
Y cito, hay elementos culturales que la escuela ha intentado incorporar en los primeros niveles de la escolaridad, aunque no siempre haya logrado transmitir los procedimientos tecnológicos, la enseñanza de capacidades críticas, el trabajo autónomo. Cierro la cita, ¿no? Es decir, para desarrollar estas competencias tenemos que formar desde digamos, en la licenciatura, ¿no? Seguir reforzando, pero en el medio superior, en la educación básica, pues brindar estas competencias, estas capacidades, estas habilidades para ser autodidacta, para seguirse educando, ¿no? Aunque hablamos desde hace muchos años sobre la necesidad de una educación continua, pues al menos en las estadísticas que nos marcan las evaluaciones, ¿no? Y que hace la UNESCO, la CEPAL y otros organismos internacionales, pues tenemos muchas carencias aún en ello, ¿no? Y bueno, la pandemia también nos mostró las carencias, las visibilizó, aunque sea molesto reconocerlo, ¿no? Pero nos falta mucha preparación, mucha actualización, y más en estas cuestiones ya ahora de lo que hemos visto ayer con la conferencia magistral, ¿no? De la inteligencia artificial, los usos, ¿no? Nos hace falta todo eso. Bueno, para finalizar se concluirá que con el planteamiento de 4 rutas de trabajo formativo en la formación de estudiantes del nivel superior. La primera ruta es el trabajo académico teórico-práctico, creo que aún es necesario seguirlo reestructurando, replanteando, reforzando, ¿no? Porque también, por otro lado, pues nuestros estudiantes también tuvieron un rezago educativo con la pandemia y bueno, hay un rezago teórico-práctico. Bueno, la otra ruta es el trabajo articulador entre la teoría y la práctica. Lo sabemos que todas las disciplinas tenemos este problema porque es muy complejo, pero habrá que seguir tratando de articular la teoría y la práctica y sobre todo, como se ha señalado, ¿no? Llevar la formación disciplinar en articulación a la formación profesional mediante las experiencias con el campo laboral, en nuestro caso con el campo educativo, ¿no? Y que bueno, es muy vasto el campo educativo, no nada más es el escolarizado. La tercera ruta sería evaluar las competencias efectivas en la comprensión e interpretación del trabajo teórico práctico mediante un producto de escritura o guión reflexivo sobre la producción de contenido educativo a producir, ¿no? Entonces aquí ya nos remite también a desarrollar las competencias en las que pues por muchas evaluaciones de cada 3 años nos han mostrado que tenemos carencias en comprensión de lectura, en redacción, en argumentación, en ciencias, en matemáticas y bueno, esta última hasta en el pensamiento creativo, ¿no? Que es tan necesario también para digamos, ahora nueva perspectiva, ¿no? Que nos acontece con el desarrollo avanzado y complejo, ¿no? De lo que ahora es el campo digital. La siguiente es reflexionar el cómo introducir en alguna temática emergente la producción de contenido educativo digital para incluir y concientizar a todas y todos los sujetos sociales. Para concluir, podemos decir que la construcción de una intervención pedagógica es apostar a recuperar las aplicaciones para redes sociales en vías de producir contenido intelectual para la sociedad en general y así socializar el contenido. Pero para lograr el desarrollo de contenidos educativos digitales es necesario no solo la alfabetización digital de la comunidad educativa, sino el recurrir a la transmisión de conocimientos disciplinares que se inscriben en los planes y programas de estudio y que el profesorado comparta su capital
cultural, intelectual, epistémico, teórico y de experiencia laboral para desarrollar procesos analíticos, reflexivos y creativos puestos en acción en la solución de problemas. La praxis de la selección de contenidos y su reconstrucción para los formatos digitales es una acción pedagógica, cultural y crítica que se forma desde el inicio del proceso y que crea subjetivaciones en las y los sujetos implicados. Sin embargo, para dar cuenta del cómo se ha llegado a subjetivar las y los sujetos pedagógicos, deben narrar su experiencia. Solo así, mediante el instrumento narrativo, discursivo de reflexión y escritura, se puede realizar una evaluación formativa y tener elementos para distinguir los que permitieron la construcción de contenidos y las condiciones limitantes con la finalidad de mejorar la praxis, pero también yo diría que con la finalidad de seguir produciendo saberes sobre cómo hacer contenidos educativos digitales en el campo de la educación y de la pedagogía. Pues muchas gracias. Listo. Bueno, como ya lo señalaste, bueno, el proyecto como tal se llama Tejiendo la Red. Es un proyecto de innovación para la comunicación escolar. Quienes hemos venido desarrollando este trabajo hemos sido 3 profesores. Natalia y Juan Pablo están sentados justo aquí al lado mío. Sin embargo, pues voy a hacer yo la presentación. El proyecto nació hacia el 2017 porque existía una necesidad muy sentida en la región, en Ibagué, especialmente que es la ciudad donde nosotros vivimos, sobre cómo formar a los estudiantes de los colegios en procesos de comunicación escolar. Y nosotros decidimos, a partir de toda la investigación que les voy a presentar a continuación, crear la red de comunicación escolar. La red es un trabajo articulado entre las instituciones educativas del departamento del Tolima, que es donde está situada Ibagué en Colombia, y la Universidad de Ibagué, especialmente los estudiantes de comunicación social y periodismo. Nosotros lo que planteábamos ahí con el proyecto es cómo lograr que nuestros estudiantes en su proceso de formación se convirtieran en formadores de estudiantes de los colegios para que lograran desarrollar competencias relacionadas con la comunicación escolar. Esta investigación surgió a partir de diferentes problemáticas que comenzamos a identificar. Lo primero que nosotros hicimos fue un diagnóstico de cuáles eran los procesos de comunicación escolar y los medios de comunicación escolar que existían en las instituciones educativas públicas del departamento, en los colegios privados de la ciudad de Ibagué. Ahí nos dimos cuenta que muchos de estos colegios, su gran mayoría, no tienen proyectos de comunicación escolar, y quienes los tienen, lo que tienen es una emisora, tienen toda la infraestructura de la emisora, pero no tienen nadie que la ponga a funcionar, y los estudiantes lo que hacen es poner música, pero no generan contenidos, ni una parrilla de programación, ni tampoco tienen un docente acompañante que los pueda formar para generar procesos de comunicación escolar. De igual manera, identificamos que había una necesidad de que los estudiantes de los colegios pudieran hacer otras actividades que fortalecieran los tejidos sociales, la convivencia y sobre todo la participación estudiantil, pero no existían los medios ni tampoco el espacio para que ellos lo desarrollaran. Y lo otro que encontramos es que no se trabajaban, por ejemplo, proyectos audiovisuales, ni tampoco se enfocaba mucho en redes sociales, sino que solamente estaba muy centrado en emisoras y no se habían explorado otros medios digitales. Por lo tanto, ciertas competencias narrativas y habilidades de tecnología pues no se estaban desarrollando en estas instituciones educativas. A partir de este problema, nosotros nos planteamos la siguiente pregunta de investigación, que es cómo crear una estrategia educomunicativa que permita que los estudiantes de comunicación social se conviertan en formadores de jóvenes de colegios para acompañar los procesos de comunicación escolar. Ahí lo que nosotros hicimos fue centrarnos en la educomunicación como el pilar fundamental para poder trabajar toda la estrategia. Entonces, esto implicó una revisión del estado del arte y del marco teórico.
Los objetivos del proyecto, el objetivo general era lograr que nuestros estudiantes comprendieran el enfoque educomunicativo y a partir de esa comprensión pudieran desarrollar talleres participativos que formaran en competencias comunicativas a los estudiantes de las instituciones educativas del departamento del Tolima. Y esto lo comenzamos a desarrollar a partir de 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico tiene que ver, con la gestión de procesos de comunicación escolar a partir de la identificación de temas o preocupaciones que estaban en la comunidad educativa y que se podrían convertir en productos comunicativos. El segundo objetivo específico estaba enfocado en fortalecer los medios de comunicación escolar que ya existían en las instituciones educativas para que realmente tuviera un uso adecuado y pudiera participar de los procesos de formación de los estudiantes. El último objetivo específico ya es la consolidación de un relacionamiento estratégico de la red de comunicación escolar de la Universidad de Ibagué con las instituciones educativas a través de la creación del semillero de reporteros juveniles. Entonces, todo este planteamiento se logra a partir, como les decía ahora, de una revisión del estado del arte. Esta revisión fue bastante exhaustiva porque hay muchas investigaciones alrededor de esto. Hay muchos trabajos en los que los estudiantes de comunicación principalmente hacen ejercicios educomunicativos en los colegios. Sin embargo, comenzamos a identificar algunas dificultades o algunas recomendaciones que nos permitieron crear este proyecto. Lo primero, los aspectos positivos de conclusiones de este análisis del estado del arte es que los talleres educomunicativos permitían potenciar el pensamiento autónomo y crítico, sobre todo porque los contextos en los que viven los estudiantes de las instituciones educativas aquí en Ibagué son contextos muy difíciles. Social, económicamente y con sus familias. Entonces, estos talleres les permiten a ellos generar una propuesta diferente a lo que ellos viven en su contexto y trabajar a partir de eso. Lo otro que nosotros identificamos en el estado del arte es que se potencia el trabajo colaborativo y algo que es muy importante en nuestra época, que es el reconocimiento de las emociones de los estudiantes, de qué es lo que sienten, qué es lo que quieren y cómo a partir de eso pues ellos pueden crear. También reconocimos el fortalecimiento de la competencia oral a partir de la incorporación de medios de comunicación en el aula y el trabajo autónomo de los estudiantes a partir de la creación de sus propios proyectos, no proyectos impuestos por los docentes. También que fue una de las variantes más importantes para que nosotros pensáramos en la red de comunicación escolar, que no hay continuidad en estos proyectos de comunicación escolar, es decir, las personas que hacen las investigaciones están 6 meses o máximo 1 año en las instituciones educativas y después se van y el proceso no termina, digamos, o no continúa y el colegio pues tampoco lo continúa haciendo. Entonces eso hace que pues no haya realmente un impacto y realmente no haya un cambio, que es lo que nosotros estábamos buscando. Hay otro punto que también identificábamos, era que con este proyecto los estudiantes o con los proyectos comunicativos los estudiantes podrían fortalecer su sentido de pertenencia porque reconocen su institución a partir de otros trabajos diferentes que el ir a clase o asistir a las clases que les toca asistir. De igual manera, nuestro marco teórico se fundamentó en la educomunicación. Ahí ustedes pueden ver los 5 autores, que trabajamos, que hemos estado revisando, no solamente para esta investigación, sino para el trabajo que nosotros desarrollamos en las clases. Lo primero que nosotros podemos decir sobre el marco teórico es que la educomunicación se debe centrar en la participación o en lograr que los estudiantes sean capaces de dialogar y crear sus propios proyectos para generar una participación activa. Eso para nosotros se convirtió un reto en la práctica porque era no solamente formar a los estudiantes de la universidad para que llevaran estos aprendizajes a los colegios, sino nosotros también pensar cómo modificar nuestras prácticas, nuestras didácticas para lograr que los estudiantes entendieran que es muy importante establecer un diálogo horizontal
entre docente, estudiante, tallerista, estudiante para crear pues, ejercicios de participación auténtica. Lo otro que identificamos teóricamente es que el aprendizaje educomunicativo parte o se desarrolla a partir de un proceso creativo. Ese proceso creativo lo que hace es pues, que los estudiantes sean capaces de construir ellos mismos el conocimiento, que ellos sean capaces de decir yo quiero hacer esto y lo voy a hacer de esta manera, y a partir de eso pues se pueda pensar o repensar la realidad de una manera muy distinta. También nosotros lo que identificamos en la teoría es que desde el aula deberíamos lograr generar o crear ambientes de aprendizaje que incorporen los medios de comunicación y que sean ambientes en los que los estudiantes se sientan a gusto. Finalmente, pues el enfoque central tiene que ver con la formación de ciudadanos críticos y creativos frente también a la oferta mediática que están consumiendo los estudiantes constantemente, sobre todo en redes sociales. Bueno, frente a todo este planteamiento que les he venido contando, pues teníamos que pensar metodológicamente cómo lo íbamos a lograr. Entonces, lo que hicimos desde el programa de comunicación social y periodismo de la Universidad de Ibagué fue vincular 2 asignaturas de nuestro plan de estudios a la red de comunicación escolar. Y estas 2 asignaturas trabajan a partir del aprendizaje basado en proyectos. Desde ahí, nosotros estructuramos nuestras clases para que los estudiantes ingresaran a la asignatura e hicieran todo este recorrido teórico, metodológico de lo que significa la educomunicación y también las metodologías participativas, y en la medida que los íbamos formando, ellos iban replicando eso que nosotros hacíamos en clase con ellos en las instituciones educativas. Entonces, nuestros estudiantes hacían los mismos ejercicios de talleres en las clases con nosotros y luego sí iban y las replicaban con los estudiantes, y poco a poco nosotros los íbamos soltando, y a medida que iba pasando el semestre, ellos ya se vuelven más autónomos y crean sus propios talleres educativos para desarrollarlos en los colegios. Entonces ya no somos nosotros los que les decimos qué hacer, sino que ellos nos proponen a nosotros cómo va toda la estrategia con los estudiantes de los colegios y cómo continúa. Nosotros trabajamos con colegios con niños más o menos desde los 11 años hasta que terminan su formación de bachillerato. Bueno, los talleres se desarrollan durante 10 semanas, es decir, nuestros estudiantes van a los colegios durante 10 semanas, una vez por semana, hacen talleres de 1 hora, de 2 horas, dependiendo de lo que se acuerde con cada institución educativa que se vincula formalmente a la red. Es decir, que toman la decisión como institución de vincularse a la red, y los resultados finales de todo este proceso pues son productos comunicativos que se han de manera colaborativa a partir de todos los talleres que se han desarrollado. Esto lo hacemos para lograr alcanzar los 2 primeros objetivos específicos que les presenté, que los estudiantes sean capaces de crear sus propios proyectos de comunicación escolar y además fortalecer los medios de comunicación escolar que ya existen. Digamos, si una institución educativa está interesada en fortalecer su emisora, nosotros hacemos todo el proceso igual participativo, basado en la educomunicación, para que ellos logren fortalecer su emisora. Pero si están interesados, por ejemplo, en hacer un periódico digital, entonces nosotros generamos toda la estrategia a partir igual de una propuesta participativa para que ellos desarrollen un periódico digital. En cuanto al último objetivo específico que está enfocado en que es el semillero de reporteros juveniles, ahí lo que hemos hecho es que ya todos los estudiantes o los chicos que han pasado por la red de comunicación escolar, que quieran seguir consolidando su formación, ellos autónomamente vienen a la universidad, a nuestro laboratorio de periodismo universitario que se llama El Anzuelo Medios, y ellos vienen y nosotros hacemos talleres con ellos de producción radial, de guión, dependiendo de sus intereses, y ya realizan una propuesta de articulación con nosotros. Es decir, ellos dicen queremos hacer un podcast, entonces nosotros los apoyamos en ello y ellos van y recorren, por ejemplo, el departamento, buscan temas y todo eso lo traen a la universidad y se convierten de alguna manera en pequeños periodistas o digamos comunicadores sociales y periodistas. Acá tenemos un ejemplo de un ejercicio que hemos venido haciendo de podcast con niños de 10 y 11 años que están haciendo un proyecto de recorrer
la ruta Mutis por todo el departamento del Tolima aquí en Colombia, y ellos han generado sus propios proyectos a partir de toda la formación que han venido viviendo con nosotros. Otros ejemplos de resultados que nosotros hemos obtenido a lo largo de los años, que realmente pues la red empieza a funcionar en el 2018, son experiencias de parte y parte, es decir, productos que hacen los colegios, ya sea audiovisuales o, como les decía, en prensa o en radio, o en redes sociales, que es como el interés principal que ellos tienen actualmente. Pero lo que hacemos es que nosotros nos mantenemos con un colegio durante 1 año o 2 años para que el trabajo realmente tenga alguna incidencia real en lo que ellos desarrollan. Aquí pues también podemos ver algunas de las frases que nos han dejado nuestros estudiantes y los estudiantes de los colegios cuando pasan por esta experiencia de formación, y como conclusiones principales, pues nosotros hacemos evaluación conjunta con las instituciones educativas, con los docentes de las instituciones educativas que nos acompañan, con los estudiantes, nuestros estudiantes, y ahí hemos logrado establecer algunos puntos esenciales de este proyecto de innovación educativa, que tiene que ver primero con que estamos desarrollando habilidades técnicas y de expresión oral en los estudiantes, que es una de las grandes dificultades que hemos evidenciado, que los estudiantes no son capaces de hablar, y la radio sobre todo potencia esa capacidad o esa habilidad de que ellos se puedan expresar, y expresar desde lo que sienten, desde lo que saben y desde sus propias experiencias. Hemos fortalecido el trabajo en equipo porque todas las técnicas participativas que nosotros utilizamos favorecen el trabajo en equipos. Hemos hecho un reconocimiento de por qué los medios de comunicación nos sirven para contar historias, y cómo aprender a manejarlos nos permite a nosotros ser también muy críticos frente a todo ese universo de información que vivimos actualmente. Y también nos hemos dado cuenta que los colegios cada vez llegan de manera autónoma. Nosotros tenemos que buscarlos, ellos nos buscan a nosotros porque reconocen el trabajo que hemos hecho en la red de comunicación escolar, y los docentes de las instituciones educativas se sienten más cercanos a estos proyectos, porque al principio solamente los docentes de lenguaje estaban interesados en esto porque pues estaba relacionado con su área, pero pues los docentes de química, de matemáticas, de educación física son docentes que no consideran que la comunicación y los medios de comunicación son importantes para su ejercicio como docentes, y nosotros hemos ido entrando poco a poco a mostrarles cómo el manejo de todos estos lenguajes, de estos formatos y géneros les podrían permitir generar un tipo de aprendizaje muy diferente. En cuanto a nuestros estudiantes universitarios, ellos se están formando para ser comunicadores sociales y periodistas, y lo que hemos evidenciado es que no solamente logran la aplicación de la teoría y la metodología a partir de la práctica, porque ellos lo viven en un contexto real, que son los colegios, tienen que convertirse ellos mismos en talleristas, y no hay nadie detrás de ellos diciéndoles háganlo así o háganlo de esta manera, sino que ellos mismos comienzan a apropiarse de lo que están haciendo y están aprendiendo. Y también algo fundamental, el desarrollo de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque cuando se acercan a los niños de los colegios tienen que entender también sus preocupaciones, sus tristezas, sus alegrías, y hablarles desde esos lugares de la emoción que son tan importantes para lograr generar empatía entre unos y otros, y los resultados pues que hemos tenido han sido muy gratificantes. Y con esto pues concluyo la presentación. Estas son algunas de las principales referencias que hemos utilizado para esta ponencia, y pues les agradezco mucho la atención. Vamos a comenzar con las preguntas. Ya tenemos, en este caso, algunas preguntas que nos has hecho llegar justamente acerca de cada uno de los temas, que por supuesto han estado muy interesantes. Y voy a leer la pregunta número 1, la cual va a ser para el ponente Néstor Fariña. Y la pregunta la voy a leer textualmente. ¿Cómo ha sido la aceptación u opinión de las personas ciegas que han probado el prototipo del cual justo ha sido la investigación? Bueno, fue muy buena. Nosotros realizamos una encuesta con
Son preguntas con respuestas cerradas. Son 2 formularios. Lo más interesante de esta asociación y lo más lindo es que ellos, la mayoría, dominan lo que sería el dispositivo móvil, el sistema Android, que sería el Talbat, la cual pasa el dedo por la pantalla y le va diciendo en voz alta qué está escrito. Entonces, el resultado fue muy, muy óptimo. Son preguntas, por ejemplo, si el brazalete detecta, sí. Si el brazalete es grande, no. Si el brazalete es pesado, no. Entonces, para ellos también el brazalete no es pesado porque es raro que le presenten estos proyectos. Normalmente en las universidades, en los grados final de grado, lo que más se presentan son mejorar el bastón, hacer un bastón inteligente, hacer un bastón de D0 o relacionar con las gafas, ¿verdad? Entonces, no sé si respondo tu consulta. Ok, excelente, muchas gracias. Okay. Vamos con la pregunta número 2, en este caso para nuestra ponente Erika Saldaña. La pregunta es, ¿cómo se genera conocimiento a partir de la generación de TikToks? Sí, gracias por la pregunta. Desde mi recorrido documental, y lo acabamos de escuchar en la ponencia de los compañeros, es muy del campo de la comunicación y entonces hay que estar asesorando, tutoreando, acompañando y luego ya dejarlos solos, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia, una, es cierto que no todas y todos los estudiantes tienen TikTok. Entonces, la primera es que bajen esa plataforma, ¿no? Que la sepan utilizar. También cuando nosotros los profesores vamos a trabajar en la construcción de un contenido educativo digital, pues tenemos que tener esa experiencia. Pero también habría que desarrollar las competencias básicas necesarias, que es lectura, comprensión de lectura, análisis de lo que leemos, escritura, ¿no? De ese análisis y que esa escritura tenga argumentación. O sea, tenemos que desarrollar las competencias básicas necesarias, forzosamente, que si somos realistas, es lo que nos falla, ¿no? Y bueno, eso se hace tallereando, ¿no? Estar escribiendo, leyendo, corrigiendo. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Bueno, aquí en la ponencia hablaba un poco yo también sobre el TikTok, ¿no? Todos los elementos que se van reconociendo y bueno, sabemos también que el formato en TikTok es de corta duración, ¿no? Entonces, si tenemos las competencias básicas desarrolladas a la hora de hacer el guión, porque habrá que hacer un guión, ¿no? Y estar acompañando en la realización de ese guión, estarse leyendo entre los compañeros sus propios guiones, brindarse elementos. Entonces, cuando se corrige, pues empieza también a grabar el TikTok, ¿no? Y entonces igual, ahora estamos en ese proceso, ¿no? Donde las chicas y los chicos están grabando su TikTok. Todavía no lo vamos a subir, lo vamos a revisar en 15 días, vamos a revisar los videos y entonces ahí vamos a compartir, ¿no? Algunas críticas sobre el contenido, sobre la imagen, y entonces para volverlo a reelaborar. Entonces, si hay una orientación de parte de la tutora, de la maestra, pero también por pares, ¿no? Ahora, es desarrollar esas competencias básicas necesarias y es, pues, desarrollar las competencias que ya vienen de la complejidad, ¿no? Y de lo digital y de las aplicaciones, lo que tendría que ver con también la cuestión de la inteligencia artificial, lo que nos ayuda, ¿no? Para aportar las imágenes. Entonces, no sé si haya contestado la pregunta. Gracias.
Excelente, muchas gracias, claro que sí. Vamos entonces con la pregunta para nuestra ponente Ángela Lopera. Hay algunas preguntas más adicionales. Primero vamos a darle paso a Ángela Lopera. Y la pregunta, en este caso, para nuestra ponente Ángela es, ¿qué metodologías participativas se han utilizado en los talleres que se han impartido justamente a los estudiantes de comunicación social en el marco del proyecto que nos menciona en la investigación? Bueno, lo que nosotros hacemos es fundamentar las clases desde la IAP. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos estructurado una secuencia, digamos, una sesión en la que iniciamos siempre con una reflexión. O sea, a los estudiantes les generamos un momento de reconocimiento, de empatía, como cómo estás hoy anímicamente, cuéntanos qué sientes hoy, qué quieres decirle a los demás, o otra cosa como qué fue lo mejor de esta semana, cosas así que inviten como a quitarse como todo lo que uno tiene en su vida diaria y comenzar a pensar de manera diferente o disponerse para la actividad. Entonces siempre iniciamos tanto nuestras clases en la universidad como los talleres con ese momento de reflexión que todas las sesiones varía o se adecua cómo funciona la IAP, porque la IAP depende de lo que nosotros como docentes leamos en las personas. Entonces iniciamos con ese momento y luego pasamos a la acción. Entonces los invitamos a trabajar, nosotros diseñamos digamos, formatos en los que invitamos a que todos pongan ideas o generen ideas. Por ejemplo, hacemos diagnósticos participativos de la comunicación escolar en la que los estudiantes dicen, cuáles son los medios de comunicación que tiene mi colegio y a partir de eso, qué a ellos, que no me gusta a ellos y que me gustaría que tuvieran y comenzamos a generar diferentes herramientas a partir de tarjetas, de tableros que nosotros mismos diseñamos para que ellos vayan creando ese momento de acción y siempre organizamos los equipos de manera al azar. O sea, siempre les ponemos a decir, por ejemplo, quiénes cumplen en el mes de enero, en el mes de febrero y los vamos organizando, o quienes prefieren, no sé, el rojo, el azul, o los numeramos o cosas así para que ellos vayan interactuando con otros compañeros. Y cuando termina la sesión, cerramos la sesión con un momento también de reflexión, en el que ya bajamos el proceso de acción y comenzamos a reflexionar sobre qué queremos ver o qué queremos hacer para la próxima sesión, y eso es lo que nosotros nos permite crear y nos permite saber cómo trabajar desde lo participativo, porque lo participativo no tiene una regla como tal ya dispuesta, sino que nosotros tenemos que leer, como les decía a los chicos, leer el contexto y comenzar a generar estrategias. Entonces, en ese momento de cierre, ellos nos cuentan qué quieren, qué sueñan, qué desean, y nosotros estructuramos toda esa información y planeamos así la siguiente sesión. Y eso de manera didáctica para la universidad nos ha funcionado mucho porque tenemos estudiantes a los que les cuesta ya mucho prestar atención, son muy dispersos, se distraen muy fácilmente con sus celulares en redes sociales. Entonces nos ha tocado generar ese tipo de estrategias para que también la teoría y la metodología comience a tener más sentido para ellos en su vida cotidiana y pues lo que van a hacer como profesionales. Ok, muchas gracias. Voy entonces a dar la segunda pregunta, en este caso el mismo orden, va a ser para el ponente Néstor Fariña, y la pregunta en este caso es respecto a la utilización de software libre. ¿De qué manera la utilización de software libre y herramientas, en este caso de bajo costo, en el desarrollo de CIECNES, en este caso, fomenta la innovación en proyectos universitarios? Obviamente las ventajas que tienen los software libres son bastantes. En este caso solo me voy a centrar en el diseño en 3D, lo que sería el FreeCAD, que es de software de código abierto, la cual la ventaja es bastante. Al tener computadores de bajo recurso y al tener, digamos, un diseño ya muy grande, en este caso son diseños muy específicos, el sensor en sí tiene que estar inclinado 15 grados, todos esos diseños que no son muy complicados, pero son muy específicos, son muy importantes.
al renderizar con otras plataformas, ya sea con otros programas, ya sea SolidWorks, Inventor, que son más comerciales, lo que ocurre es que no renderiza totalmente. Entonces, FreeCAD como código abierto, como software libre en sí, contempla y soluciona lo que sería el software en sí, ¿verdad? Y obviamente el software IDE de Arduino, la cual realizamos todas las funciones. Utilizar el software en sí es muy importante. Y podemos, digamos, gracias a lo que sería la propia interfaz de lo que sería el hardware libre, podamos realizar más proyectos de este tipo. Ok, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta entonces, ahora para nuestra ponente Erika Saldaña. Y la pregunta es, ¿de qué manera la formación del docente puede adaptarse para fortalecer el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes, en este caso para la creación de contenidos educativos en plataformas digitales como TikTok? Repito la pregunta nuevamente, ¿de qué manera la formación docente puede adaptarse para fortalecer el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes para la creación de contenidos educativos en plataformas digitales, en este caso en específico TikTok? Sí, gracias. Bueno, voy a ser breve en el sentido de los antecedentes. La pandemia nos mostró en la mayoría de los campos, al que me compete va a ser el de la pedagogía y la educación, de que las y los docentes no estábamos formados, no estábamos actualizados, no estábamos preparados para este nuevo formato, ¿no? Que ya se ha venido dando desde los años 70, pero no estábamos preparados. Y la pospandemia, toda la bibliografía que hay alrededor de estos estudios sobre el quehacer docente sigue insistiendo en la falta de formación, ¿no? Hay ciertas disciplinas que, bueno, por su propia complejidad teórica práctica, pues están en ella, ¿no? Y son los que hacen los avances y las innovaciones, y poco, digamos, en los campos de las disciplinas, ¿no? De las ciencias sociales, de las humanidades, ¿no? Donde solamente en una articulación interdisciplinar, pues es cuando nos vamos actualizando y preparando. Ante este marco, cabe señalar que la formación docente debe de cambiar y creo que hay dos perspectivas, ¿no? Una basada en las pedagogías transformadoras que se conectan con, con el enfoque metodológico, teórico-metodológico del constructivismo, ¿no? Y bueno, hace rato la compañera nos acaba también de mencionar este enfoque metodológico. Bueno, y debemos, ¿no? Prepararnos en estas teorías pedagógicas transformadoras en relación al enfoque constructivista, ¿no? A la metodología constructivista con sus enfoques, ¿no? Que sería, no sé, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, y bueno, todos los que devienen de él. Por lo tanto, concluyendo, la y el docente, su formación debe de actualizarse en este panorama metodológico de los enfoques de aprendizaje interactivo, ¿no? Activo, ¿sale? A eso concluiría. Y eso nos posibilitaría demasiado crear construcción, ¿no? Crear contenido educativo digital para TikTok. Gracias. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta breve respecto a nuestra ponente Ángela Lopera. En este caso es, ¿cuáles son los principales desafíos que en este caso han tenido en todo caso para asegurar la continuidad y la sostenibilidad de los medios de comunicación escolar
en la institución, en este caso educativa, participante del proyecto. Repito la pregunta, ¿cuáles han sido los principales desafíos para asegurar la continuidad y sostenibilidad de los medios de comunicación escolares en la institución educativa participantes de este proyecto? Esa es una muy buena pregunta porque es muy difícil lograrlo. Nosotros, como les decía durante la ponencia, una de las principales retos es demostrarle a la institución educativa que esto no depende del docente de lenguaje, que los medios de comunicación están al servicio de todas las asignaturas o todas las materias que ven los niños cuando están en el colegio. Nosotros lo que hacemos siempre que desarrollamos esta estrategia es entregarle a cada colegio una estrategia de sostenibilidad en la que ellos, nuestros mismos estudiantes, les muestran cómo podrían continuar con este ejercicio una vez la universidad se va, que es más o menos al año o a los 2 años dependiendo. Entonces les decimos, miren, hay posibilidades, por ejemplo, crear un club de periodismo. Nosotros hemos logrado en algunas instituciones crear clubes de periodismo en los que se vinculan estudiantes porque quieren. La otra estrategia que hemos notado que se ha logrado es que los profesores asumen dentro de su labor en la institución el rol de coordinadores de medios escolares también, y es porque existe una disposición de parte de las directivas para lograrlo. Pero si esa disposición no está, es muy difícil, y ahí es cuando nosotros entramos a demostrar por qué la comunicación es importante, por qué la educomunicación es esencial para la formación de nuestros jóvenes, por qué debemos repensar también la formación de los jóvenes en los colegios, en los contextos en los que ellos están, que yo les decía también que son contextos socioculturales y muy difíciles, de mucha violencia también. Entonces, convierten en desafíos muy grandes que comenzamos a identificar en los estudiantes, pero tenemos un punto a favor. Como nosotros entramos al colegio de manera no obligatoria, sino que es algo voluntario, los chicos se animan más a trabajar, se vinculan más con nosotros y quieren seguir después de que nos hemos ido. Entonces, ese interés que se genera en ellos o que aparece en ellos es lo que nos ha permitido a nosotros verificar como esas instituciones en las que sí los proyectos tienen continuidad, en la que la emisora ya no pone música, sino que realmente tiene una parrilla de programación, y lo hemos notado también cuando los estudiantes de los colegios se matriculan en la universidad en el programa de comunicación y nos dicen, yo llegué aquí por la red de comunicación escolar, o sea que es una incidencia real en mi vida. Pero vuelvo y repito, con relación a la pregunta, los desafíos son muy grandes, sobre todo si las directivas de la institución no están interesadas en hacer de esto un proyecto de su colegio. O sea, un proyecto, muchas veces dicen es que esto es muy costoso, pero no necesariamente es cuestión de presupuesto. Hay colegios que ya tienen la emisora lista, hecha. Hay otros que no lo necesitan, que podrían trabajar, como lo han hecho algunos, con periódicos digitales en plataformas gratuitas, que lo que hacen es desarrollar con las habilidades de los estudiantes de una manera diferente y no necesitan una inversión grande de dinero. Es sobre todo repensar también nuestra labor como docentes y lo que nosotros podemos hacer desde la docencia para favorecer el aprendizaje de los jóvenes que tenemos actualmente en nuestras generaciones. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a las personas que han realizado las preguntas. Todo muy interesante, creo que hemos aprendido mucho.